la cavidad oral? Ectodermal. Mucosa. ¿Qué tejido es? Ectodermal. Mesodermo. ¿El mesodermo es un tejido? Tejido ectodermal. ¿Ah? Ectodermal. Tejido endodermal. El endodermo es un tejido, pase adelante. El tejido epitelial. Recuerden el tejido epitelial es el tejido que reviste superficies externas e internas. Por lo tanto, el tejido que reviste la cavidad oral es un tejido epitelial, ¿verdad? ¿Cuál será el origen plastodérmico de ese epitelio? Ectodermal, ¿no? ¿Por qué es ectodermal? Porque habíamos visto, cuando hicimos arcobranquiales, que al romperse la membrana bucofaringea, el ectodermo proliferaba y revestía la parte interna del primer arco branquial. Por eso es el origen ectodermal. Pero vamos a ver que la parte posterior también es de origen ectodermal. Muy bien. Entonces, los tejidos epiteliales que revisten cavidades internas forman parte de lo que conocemos como mucosa. Y es un tejido húmedo. La forma, por la hora, que no les voy a preguntar porque tienen estos conocimientos, la forma como el tejido epitelial se organiza en el espacio sobre los tonos, como membranas que revisten o que se imaginan al tejido adyacente, o sea, al tejido conectivo, y forman el epitelio glandular. Entonces, de este mismo epitelio que reviste la cavidad oral, se van a formar las glándulas salivales. Es el primer tema que vamos a desarrollar. Acabamos de decir que el epitelio, el tejido epitelial, forma parte de lo que llamamos mucosa. De tal manera que la mucosa oral está constituida por un epitelio y por tejido conectivo, que en este caso va a tomar el nombre de lámina propia o podio. Mientras que el tejido conectivo que se encuentra debajo de nuestra epidermis o de nuestra piel, ¿no?, se llama dermis. Esa es la diferencia. Observando ustedes aquí este epitelio, ¿qué tipo de epitelio creen ustedes que es? Poliestratificado o estratificado. Muy bien. Ya vamos viendo que es un epitelio poliestratificado o estratificado. Muy bien. ¿Cómo se origina esta mucosa oral? La boca. El problema de tomar paso después. No me acuerdo, bueno, no importa, le daré un punto. La boca, ¿cuándo iniciaba su formación? En la cuarta semana de vida intrauterina, ¿verdad? El techo de la boca en este momento es el proceso frontal o frontonasal. Las paredes laterales, ¿sí?, es el proceso maxilar, ¿no? Y lo que es el piso, la parte inferior de la boca, en este momento son los procesos mandibulares, ¿verdad? En la cuarta semana, hemos dicho, miren, es una etapa frontal, el proceso frontal o frontonasal. Frontonasal porque de ahí se van a originar los procesos nasales. Pero para mí realmente, en este momento, sería simplemente el proceso frontal, porque no veo ninguna estructura de la región nasal. Bueno, proceso frontonasal, procesos maxilares y procesos mandibulares, y tengo aquí la membrana bucofaringea ahora, ya no es procordial, porque ya está dentro del estomodero o membrana o boca mini. Se rompe el ectodermo, revive
de la cavidad oral es revestido por un epitelio de origen endodermal. Es poca la porción de origen endodermal, pero igual también está participando. Entonces, podemos decir que la mucosa oral tiene doble origen blastodérmico, ectodermal y endodermal. Ustedes saben, hijos, que el tejido epitelial, ya saben ustedes, tiene una membrana basal sobre la cual descansan las células de este epitelio. Un embrión, en el embrión de sexta semana, pueden ver ustedes el grosor, no sé si pueden visualizar, el grosor del epitelio. Miren, bueno, la frente está muy baja, miren, usted no está viendo, no sé por qué está movido. Aquí está a mayor aumento, pero el epitelio oral en este momento, a la sexta semana, solamente está constituido por dos membranas celulares o dos capas celulares. Una de ellas, y ya podemos decir que el epitelio oral se compone de dos grupos celulares. Un grupo está constantemente regenerándose, un grupo celular proliferativo, que vendría a ser la que está adyacente a la membrana basal, y otro grupo celular de maduración, ¿no? Las células de maduración son las que migran, son las células que se originan a partir de la capa basal o de esa capa germinativa y migran, ¿no? Ahora, la decisión de esa célula, imaginémonos que aquí tenemos una célula basal que está dividiendo. Esas células hijas, hay una decisión. O me quedo acá para seguir proliferando, o sigo migrando, o migro para poder madurar. Eso ya está genéticamente determinado. Entonces, el grupo celular de maduración se origina a partir del grupo celular de proliferación o del grupo germinativo. Lo cierto es que a la sexta semana el epitelio oral está constituido simplemente por una doble capa de células, pero ya tenemos los dos grupos celulares. Y la lámina proteocorio, decimos, en este momento todavía no está maduro este tejido. Por lo tanto, es un tejido conectivo embrional. Recuerden ustedes su embriología general. Y llamamos por eso ectomesénquima. ¿Por qué ectomesénquima? Porque, vuelvo a repetir, porque las células de toda esta zona se originan a partir de las células de la cresta neural. ¿Sí? Entonces ya podemos visualizar un epitelio a la sexta semana de vida integral. Y lo que va a hacer ahora es esa capa germinativa seguir proliferando de tal manera, miren ustedes, que a la octava semana yo ya puedo ver una certificación. Ahora, antes de seguir, la mucosa oral, de acuerdo a la ubicación donde se encuentra, porque vamos a tener mucosa oral en el paladar, mucosa oral en el carrillo, mucosa oral en la lengua, en el piso de boca también. De tal manera que, de acuerdo a su posición o a su ubicación, esta mucosa oral va a cumplir diferentes funciones, como lo vamos a ver después aquí simplemente en la embriología. Pero podemos adelantarlo así sin mayor explicación, que tenemos mucosa de revestimiento, o sea, solamente que reviste, mucosa masticatoria, aquella mucosa que participa en la masticación, y mucosa especializada, su nombre mismo lo dice, aquella mucosa que va a cumplir una función muy particular, como es el de captar los sabores, y que lo ubicamos ¿dónde? ¿Dónde? En el dorso de la lengua. Entonces el comportamiento de estas zonas no es igual, hay un crecimiento diferencial. De tal manera que es muy claro a nivel de la mucosa del carrillo ya ven un mayor número de capas.
hay un engrosamiento, miren ustedes, a nivel del cálido. Esta es la formación del diente, esto es el cálido de la boca. Entonces aquí lo importante es ver que cómo al pasar del tiempo este epitelio se va a ir engrosando. Pero a nivel del cabello es mucho más fácil de observar esta estratificación, porque el epitelio de revestimiento es diferente a un epitelio que va a desarrollar o va a participar en la masticación. A ver, ustedes deben estar de acuerdo. ¿Qué tipo de epitelio tendrá la mucosa masticatoria? A ver, la niña, usted. Hija, usted la última. Está durmiendo, pero usted, hija. Usted es la última, hija. Sí. ¿Me gustó la pregunta? Entonces venga por acá. ¿Cómo puedo yo, si no escucho, permanecer en el mismo lugar? Se traslada con su carpeta. ¿Qué tipo? ¿Ah? Claro, muy bien. Estratificado, queratinizado. ¿Por qué? Porque ese epitelio va a soportar estímulos intensos como es la masticación. ¿Sí? Muy bien. Observen aquí, podemos observar que esto es, hemos dicho que debe, para la evaluación, por favor, vale este tipo de preguntas. Por aquí, vamos a ver, por ahí, adelante, cuando escuchen. Miren, si yo digo acá, zona que indica el puntero, ¿no? ¿Qué me diría? Paladar, ¿no? Paladar duro, ¿no? Zona es paladar duro. Estructura, cresta palatina. Específicamente, ¿qué indica el puntero? Miren bien, pincelado, es el epitelio, la mucosa palatina, o simplemente mucosa oral. ¿Estamos? Ahora sí ya podemos independizar estos componentes de paladar. Entonces aquí tenemos, miren, la mucosa palatina, ¿no? La mucosa lingual y la mucosa del cardio. Aquí lo tenemos, ¿no? Muy bien, ¿no? Y observen ustedes, aquí ya tenemos, ya no puedo decir 8 semanas, esto es más de 9ª semana. De tal manera, porque ya veo la sutura palatina, ¿no? Entonces, observemos nosotros que en esta semana, por encima de la 12ª, como les hemos acá, entre la 10ª y la 14ª semana, miren, ya podemos observar claramente esta mucosa del carrillo, porque esto de acá va a ser la mucosa alveolar, o sea, lo que va a revestir a nuestro maxilar, ¿no? Del reborde alveolar. Esto sería la mucosa alveolar, la mucosa lingual. ¿Está claro? De tal manera, miren, que va a ir engrosando, pero nosotros podemos ver ya a nivel de la mucosa lingual, de ese epitelio de la lengua, ya cierta especialización. Diferente al resto. ¿Por qué? Porque ya ustedes lo han dicho, que en el dorso de la lengua vamos a tener las papilas linguales, que son los que van a desarrollar esa función gustativa. Entonces, claramente podemos ver aquí estas pequeñas elevaciones que me indican el inicio de la formación de las papilas linguales. Como consecuencia de la proliferación del endodermis. Entonces, ya a partir de la 8ª semana podemos ver diferentes grados de diferenciación en la mucosa oral. Pero a partir de la 10ª podemos independizar cada área de la mucosa oral. Definitivamente, el grosor del epitelio va a ir incrementándose. La maduración de algunas zonas también ya van a ir, valga la redundancia, madurando esas células que están proliferando, ¿no? Y en las zonas de queratinización, vamos a ver que con el tiempo también empezarán a sintetizarse. Quiero que observen más claramente la mucosa de revestimiento,
porque esto ya lo conocen en lengua. Esto es el reborde alveolar. Observen, se está originando las piezas dentarias. Y tenemos aquí, miren, esta es la mucosa masticatoria, porque está resistiendo, está más avanzado, está resistiendo el futuro reborde alveolar. Observen, mandíbula en formación, el diente entre las tablas de este cuerpo mandibular en formación. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo el desarrollo, chicos, se da en forma simultánea. De tal manera que más o menos al quinto mes ya en ese epitelio, en los epitelios estratificados, se van a ver ya gránulos de queratoyalina en las células superficiales. No tenemos obviamente a mayor aumento, pero ya en ese momento ya se puede ver. Ya en el epitelio también vamos a tener macrófagos, o sea, las células del álgebra. Ustedes han visto tejido conectivo. Y también empiezan a aparecer ya los melanocitos, que son los que van a dar el color a la mucosa oral, ¿no? Entonces, miren, eso significa que aproximadamente al quinto mes, porque vamos desde los 3 meses y medio hasta el quinto, donde va produciéndose esta diferenciación, ya podemos observar todas las capas que nos han mencionado en histología general. Pero, obvio, el grado de queratinización no es igual en esta etapa que en la vida postnatal. Podríamos decir que es un epitelio paraqueratinizado en este momento. ¿Por qué? Porque esta mucosa oral todavía no está recibiendo o soportando estímulos íntimos. ¿Está claro eso, chicos? Por favor, alguna pregunta, o si no está claro, me dicen para poder repetir. ¿Está todo claro? Oiga, he hecho una pregunta. Espero que sí. Lo voy a ver en la separación. De tal manera, miren, que cuando ya esta mucosa está en funcionamiento, digamos así, en la vida postnatal, podemos diferenciar 3 tipos de epitelios en la mucosa oral. Un epitelio de revestimiento, no hay queratina, miren, no presenta clavos o estas crestas o clavos epiteliales, y en una mucosa en desarrollo, estas ondulaciones del estrato basal son mucho más gruesas, o sea, son ondulaciones más amplias, y esto va a ir cambiando conforme la mucosa va a ir funcionando después del nacimiento. Un epitelio, claramente, un PPQ, aquí tenemos la queratina y aquí tenemos un epitelio poliestratificado plano paraqueratinizado. ¿Saben lo que es paraqueratinizado, hijos? Ya, a ver. Ya. Esas células, las que van a secretar, sintetizar queratina, son estas células que constituyen el grosor. Son las células que establecen, a lo mejor ustedes deben saber. Estrato espinoso. Esas son las células queratinocíticas que van a formar queratina. Forman queratina, lo agrupan, lo acumulan en su citoplasma, pero en las células superficiales no terminan, no han culminado, de tal manera que en la capa superficial del epitelio yo voy a tener células, pero con queratina, pero que todavía mantienen su núcleo pignótico, o sea, un núcleo que está moribundo, pero mantiene el núcleo. En cambio, un epitelio estratificado, la parte superficial son células muertas, totalmente llenas de queratina. Esa es la diferencia. Ahora, este epitelio de la mucosa oral también se va a ir desmamando durante su formación, porque
recuerden que el estrato basal o la capa basal están permanentemente proliferando. Eso es una capa germinativa, de tal manera que las células superficiales van a desprenderse igualmente. Y la velocidad con que se desprende o hay una regeneración del epitelio de la mucosa oral es diferente a otras zonas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el tiempo es mayor que, o ligeramente menor, perdón, que el recambio del epitelio que reviste el cuerpo. Porque en el bebé también se está desprendiendo las células de su piel o de su epitelio que le está revistiendo, ¿sí? Y el de la zona de la mucosa masticatoria, el recambio es un poquito más rápido que las células del epitelio de revestimiento o mucosa de revestimiento. Entonces, al final vamos a tener 3 tipos de epitelio que revisten la cavidad oral. Muy bien. A partir de este epitelio, chicos, es que se van a originar las glándulas salivales, porque hemos dicho que el epitelio se invagina hacia, en este momento, ectomesénquima, porque bien es un tejido conectivo maduro, es un tejido conectivo embrional. Entonces se invagina y van a formar las glándulas salivales, ¿no? Las glándulas salivales son de tipo exocrino, porque lo que van a hacer es verter su producto hacia el interior, hacia una cavidad. Son endocrinas cuando su producto lo dejan en el torrente sanguíneo. También hicieron en biología y zoología general que las glándulas salivales, de acuerdo a su mecanismo de secreción, pueden perder toda su célula, parte de su célula o simplemente quedar intacta. En este caso, las glándulas salivales son de tipo merocrina. Pueden observar, vierten su producto y la célula queda intacta. Aquí podemos ver esta glándula vierte su producto, pero todas sus células también se van a disgregar, se pierden. Son orocrinas, ¿no? Y aquí está otra glándula que al verter su producto, parte de su célula se desprende con ese producto. Son las apófisis. También nuestras glándulas salivales entonces son de tipo mero. ¿Cómo se forman las glándulas salivales? Nosotros tenemos, chicos, glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Pero la forma, cómo se desarrollan, cómo crecen, cómo inician su formación, es el mismo. Va a ser lo mismo. Por eso es que hay un patrón, digamos así, de formación. A ver, Edu, ¿qué está haciendo usted? No, apuntes, yo veo que usted está ahí chateando, está usted pasando su imagen, su celular que está viendo, preste atención. Entonces, miren, aquí tenemos el epitelio. ¿Y qué es lo que va a haber? Primero, un engrosamiento epitelial. Recuerden, previamente ha tenido que haber una inducción. Y quien está induciendo también esto es el ectomesénquima, ¿no? Previamente capacitado por este epitelio oral de origen ectópico. Entonces, muy bien, hay un engrosamiento epitelial que indica el inicio de la formación de las glándulas salivales mayores o menores. Luego proliferan, miren, y forman cordones epiteliales. Y de estos cordones epiteliales se van a empezar a ramificar. Se ramifican, hay ramificación de estos cordones epiteliales. Luego se canalizan, miren, se empiezan a canalizar. Y finalmente, de las partes terminales, miren, de estas ramificaciones, va a haber una especialización de su parte terminal. Y esos son los acinos o adenoides.
ciliado, ¿no? O en el interior del recto mesénquimo. Y ustedes ya saben, toda glándula tiene una parte funcional y una parte no funcional. Edu, ¿recuerda usted cómo se llama la parte funcional, hijo? Edu, ¿me escuchó, hijo? Edu, ¿me escuchó? Edu, ¿me escuchó? Hijo, le estoy preguntando. Sí. Pase adelante con su carpeta. Yo creo, no me responde no porque no sabe, sino porque no me escucha. La niña, pásele la voz a su compañera, usted diga. Apúrese, hija, si no termina usted va a estudiar. Van a estudiar su cuenta. Respuesta. Señorita, ¿cuál es su nombre? Jimena. No, la última he yo. Esmeralda. Esmeralda. Esmeralda, la respuesta, hija. Edu, apúrese, hijo. Esmeralda, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la parte funcional y no funcional de la glándula? Levanta la voz. ¿Cuál es la parte funcional y no funcional de la glándula? La parte funcional serían los ácidos y la parte no funcional el conducto. Estoy viendo que no me escuchan. ¿La parte funcional cuál es? Los ácidos. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? Parénquima. Y la parte no funcional se llama estroma. Por lo tanto, usted mismo, Esmeralda, ¿de dónde se origina la parte funcional de la glándula salival? Del recto mesénquimo. ¿Y la parte no funcional? ¿Estará correcto? ¿De dónde se origina la parte funcional? ¿Ah? ¿De dónde se origina la parte funcional de la glándula salival? El listado. ¿Dónde está el listado? Ya firmaron allá, ¿no? Pero avance, ahí. A ver. Ahí está, usted. Pues no pensamos, no entendemos por qué, porque venimos nosotros a actuar acá, a ser los actores principales, a mover los mejores esquemas, a leer, y no interactuamos, no nos obligamos a pensar. Álvaro, ya le di tiempo. En el estroma. ¿De dónde se origina el estroma? ¿Cuál es la parte funcional, hijo? En la parénquima. En la mesénquima. Esmeralda, usted. ¿Qué es eso, hija? ¿Qué se está formando aquí lo que estoy señalando? Son las ramificaciones de los ¿Pero a qué le va a dar origen, hija? a los ácidos glandulares. ¿Ah? A los ácidos glandulares. Los ácidos glandulares y los conductos. ¿Y eso será parte funcional o no funcional? Parte funcional. ¿Y de dónde se está originando esta parte funcional? Del recto mesénquimo. Álvaro, ¿de dónde se estará formando estos conductos, estas En la mesénquima. ¿De dónde se forma? Del
culpa de ustedes que no están estudiando. A mí esto me sirve para ya miren, un diagnóstico precoz de los resultados. Entonces, tengo aquí el esquema, lo único que tengo que hacer es observar y describir, deducir. Esas son las capacidades que ustedes tienen que desarrollar. Si me ha dicho, acaba de decirme esta antipática, que es de la proliferación del tejido epitelial y esto me va a formar la glándula, por lógica, tiene un origen epitelial, ¿no? Y estamos diciendo que esto va a ser el tejido conectivo posteriormente maduro, pero ahorita es un tejido conectivo embrionario. Es el ectomesénquima, que va a formar el estroma, la parte no funcional. Por lo tanto, puedo deducir fácilmente que mi parte no funcional tiene un origen ectomesénquima, ¿no? Muy bien. Ahora, he dicho que las glándulas salivales menores y mayores tienen la misma forma, el mismo patrón de formación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que las glándulas salivales menores se encuentran hacia cerca del epitelio oral. En cambio, las glándulas salivales mayores son las que se encuentran más profundamente. Yo pregunto, deducción lógica, ¿cuál será la diferencia? Oiga, lo voy a facilitar. Las glándulas salivales menores tendrán Álvaro, usted, porque usted es el otro Álvaro, ¿verdad? El Álvaro con capucha. Las glándulas salivales menores, dijo, tendrán conductos evidentes. ¿No o no sabe? Yo no sé. No le escucho, hijo. Yo no sé. No sabe. Pero observe, pues, hijito, deduzca. Estoy diciendo que las glándulas salivales menores van a quedar adyacentes, cerca, muy cerca del epitelio oral, mientras que las glándulas salivales mayores sí se van a profundizar. ¿Qué dice el otro Álvaro? Sí tienen conductos evidentes. No tienen conductos evidentes, ¿no? Estos son conductos evidentes, ¿no? ¿Por qué? Los otros no van a tener conductos, van a tener conductos rudimentarios, pequeñitos, porque están cerquita, pero si están lejos, es obvio que debe tener un conducto evidente. Muy bien, aquí tenemos, miren, el epitelio oral, hay un engrosamiento epitelial que me está indicando ya el inicio de la formación de una glándula salival. Y al mismo tiempo, miren ustedes aquí cómo se va profundizando, proliferando y se va formando este cordón epitelial. Esto, por ejemplo, es la formación de la glándula sumandibular. ¿Y por qué digo que es la formación de la glándula sumandibular? Porque yo estoy viendo aquí lengua. Estoy viendo lengua. Para yo decir que es parótida, debo ver ADN o debo ver estructuras del oído, porque mi parótida se encuentra acá. Y si fuese una glándula sublingual, tendría que verlo más tibialmente. Entonces, por la ubicación anatómica, yo puedo identificar, ¿no? O tratar de identificar de qué glándula se trata. Miren el cordón epitelial cómo va penetrando en el ectomesénquima claramente, cómo este cordón epitelial, miren, se va ramificando y ya puedo ir viendo un pequeño engrosamiento en la parte final de esta ramificación. Primero se forman cordones con sus ramificaciones, todos epiteliales. Y luego, ¿qué va a pasar? Se tiene que canalizar. Por ejemplo, aquí ya podemos ver, eso también es glándula sumandibular, lo vamos a ver ahora. Miren, este cordón epitelial ya con una luz central, sus ramificaciones, y vean la parte final de las ramificaciones que se van a desprender y forman los acinos o adenoides. Acinos glandulares
o adenómeros glandulares, ¿no? Aquí a mayor aumento para poder ver ese inicio de la canalización de los cordones epiteliales, ¿no? Entonces se está formando los conductos glandulares, miren, acinos que se van a desprender, pero obviamente luego se van a tomar contacto a través de los conductos glandulares. ¿Cómo es que se forma o por qué es que se canaliza este cordón epitelial? Hay varias teorías al respecto. Uno dice por apoptosis. Recordamos que es apoptosis, ¿verdad? Muerte celular genéticamente programada. Significa, porque todo esto, hijos, está regulado genéticamente, que puede alterarse, sí, por la intervención de los factores ambientales, ¿no? Porque la genética no es 100% determinante, interactúa con los factores ambientales. Pero bueno, entonces genéticamente está determinado que deben morir estas células mediales y esa es una de las teorías que dicen de cómo se forman esos conductos glandulares. Otra teoría es que por la secreción, porque las células, que ya vamos a hablar ahorita, pero voy diciéndoles, las células mucosas empiezan a secretar al cuarto mes y la canalización también se inicia en ese tiempo, ¿no? Se dice entonces que la secreción de estas células hace, pues, si nosotros agregamos agua a un grupo celular, ¿qué va a hacer las células? Se van a desgastar periféricamente. Entonces es por eso que se produce la canalización. Como se da en el mismo tiempo, también es una teoría que se acepta. Y la otra teoría es que la canalización se da por interacción entre el ectomesénquima y la membrana basal de estos cordones epiteliales. Recuerden siempre que un epitelio descansa sobre una membrana basal. ¿Cómo se da esa interacción? Recuerden en biología general o histología que la membrana basal es una membrana que permite la nutrición, el paso de sustancias como eléctricas y es selectiva. Se dice que en esta interacción el calcio ingresa. ¿Dónde está la lista? Por favor, ahí nada más tenemos. Tienen que pasar, la lista no es para que ustedes se queden ahí. Ya hemos pasado 1 hora y no se ha terminado de firmar la asistencia. Entonces, miren, dice que la interacción se da entre este ectomesénquima y la membrana basal con el paso de calcio, permite entonces el ingreso de calcio. Y ustedes saben, por patología, adaptación celular, ¿no? Lesión y adaptación celular, que el calcio cuando entra a las células produce inflamación, ¿no? O sea, un cambio de pH y empieza a producirse el daño tisular. Entonces, es por eso que se dice que el ingreso de calcio es que produce muerte celular interna de estas células internas y se va a canalizar. Las 3 teorías me parecen aceptables, ¿no? Pero lo cierto es que por una u otra razón esos cordones epiteliales se convierten en conductos glandulares. Aquí a mayor aumento para que puedan ver ustedes la canalización de los cordones epiteliales y vean la condensación celular, ¿no? En la parte caudal de la ramificación. Esto es ya la especialización de los acinos o adenómeros glandulares. Las células epiteliales se van a diferenciar en 2 tipos celulares, ¿no? Miren, en células serosas, que son estas, que al agruparse forman el adenómero
o acino glandular de tipo seroso, o células mucosas que al agruparse, solo células mucosas me forman un acino mucoso o adenómero mucoso. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En que esta célula serosa va a sintetizar proteínas y obviamente lo acumula en su citoplasma. Por eso es que tiene color. En cambio, las células mucosas van a sintetizar mucopolisacáridos o carbohidratos simplemente. En este caso, la mucina. Y ustedes saben que los carbohidratos, al momento de la preparación, ¿quién no tiene en mente la harina o el chuño, creo que es almidón, qué sé yo, en agua, se diluye? Por eso es que la célula no se va a triccionar. Entonces, se diferencian los dos tipos celulares y empiezan a agruparse para formar los acinos. Ya tenemos, se agrupan solo células serosas, se agrupan solo células mucosas, o pueden agruparse ambos tipos celulares y vamos a tener un acino. Miren ustedes aquí, vamos a ver en práctica, en corte longitudinal a un conducto, ¿no? Miren, conducto glandular, pero si lo ha cogido el corte en sentido transversal, yo voy a ver esta estructura como un picarón, o sea, con luz central, ese es un conducto glandular. En cambio, el adenómero lo vamos a ver bien tensionadito, ¿ya? Bien tensionado. Miren aquí, acino mucoso, ¿ya? Entonces, estos acinos glandulares, las mucosas, van a empezar a sintetizar o a secretar, ¿no? Aproximadamente al cuarto mes de vida intrauterina, mientras que los acinos serosos un poco después, 4 meses y medio. ¿Sí? Aquí pueden ver, miren, los conductos en caso de glándulas salivales mayores y tenemos acinos, conductos glandulares. Muy bien, aquí en un corte histológico, acino mucoso, acinos serosos, todos estos, y acino mixto, porque veo células mucosas y células serosas. Es así como se forman las glándulas salivales. Las glándulas salivales mayores son tres: la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. Las glándulas salivales menores, chicos, se dispersan en toda la mucosa oral. En cambio, las glándulas salivales mayores, la parótida se ubica en esta región parotidia en relación a la ATM y al oído, la glándula submandibular en la parte interna del lábio mandibular y la glándula sublingual en la parte media anterior del piso de boca. Vamos a ver muy rápidamente la formación de esta glándula. La glándula parótida es de origen ectodermal. Estas glándulas, o todas las glándulas, por favor, sobre todo las glándulas salivales mayores, que ya me estaba olvidando, su formación se inicia en la zona donde llega su conducto de excreción. El conducto de la glándula parótida, ¿dónde lo tenemos? En la región molar, el conducto de Steno. Quiere decir que aquí inicia su formación y de ahí el cordón epitelial se dirige hacia atrás, a la región parotídea, ¿cierto? Se dirige hacia atrás. Entonces, miren, se está profundizando. Es de origen ectodermal, inicia su formación, o se forma, o inicia su formación, perdón, en la sexta semana, pero en los primeros días de la sexta semana de vida intrauterina. Aquí pueden ver ustedes cómo crece hacia la parte posterior. A la primera semana ya se encuentra en su región parótida y va a empezar a funcionar a partir
4 meses. Es una glándula serosa pura, por favor. Solamente tiene acinos serosos. La glándula submandibular es de origen endodermal. Ya no es endodermal, se está formando en el piso de boca, pero en la región interna, ¿no?, de ángulo mandibular. Es una glándula mixta, pero a predominio seroso. ¿Qué significa cuando digo a predominio seroso? Que tiene más adenómeros serosos que adenómeros mucosos. ¿Está claro? Entonces, crecen en la parte del piso de boca, en la zona lateral, y tiene un crecimiento también antero-posterior. ¿Ya? Muy bien. Obviamente, si es mixta, por lógica, sus acinos mucosos empiezan a funcionar a los 4 meses y sus acinos serosos a los 4 meses y medio, un poco después. O sea, la primera saliva que se forma son la de tipo mucoso. Y las glándulas, igual que no es una sola glándula, son varias glandulitas, y su conducto también puede drenar la salida de la parte anterior, piso de boca, pero la parte anterior por varios conductos, ¿no? Inician su formación a la 8ª semana, son de origen endodermal y es también una glándula mixta, pero aquí a predominio mucoso, o sea, tiene más acinos serosos que acinos mixtos. Miren, aquí se está originando, miren su posición, ¿no? Esta es la glándula submandibular, ¿sí? Entonces, es así como se forman esas glándulas salivales mayores. En lugar donde se inicia es donde su conducto va a llegar. Las glándulas salivales menores empiezan a formarse también a la 8ª semana, pero terminan de formarse al 3er mes de vida intrauterina en toda la mucosa oral. Ahora, las últimas en formarse son las glándulas palatinas. ¿Por qué se forman al final? Probablemente, digo yo, porque no hay una explicación, es porque el paladar todavía no terminó de formarse. Y sabemos que el paladar, todo el paladar ya está completamente formado en el 3er mes, al final del 3er mes de vida intrauterina. Podría ser esa una razón, ¿no? Pero lo cierto es que estas glándulas palatinas van a ser las últimas en formarse. Creo que aquí les pongo una secuencia de cómo se forman las glándulas salivales y al 6º mes, miren, todito está canalizado. Quiere decir que las glándulas son totalmente funcionales al 6º mes. 6º mes, un embrión o un feto, perdón, que nace, ¿puede sobrevivir? Claro, ¿por qué? Claro, porque al 6º mes se inició ya la secreción de sustancias subcutánea. Su sistema nervioso central empezó a madurar desde el 4º mes. Entonces puede sobrevivir porque su sistema nervioso central puede controlar los movimientos respiratorios y sus pulmoncitos ya empezó a secretar sustancias subcutáneas. Ya nació. Va a alimentarse. Entonces las glándulas salivales también están preparadas para funcionar.